Es tener el punto de atención aquí porque es el único que hay. O sea, no hay otro, ¿no? Entonces, creo que el sistema, creo que la filosofía, creo que la parte metafísica, las prácticas que hacemos, cualquier clase de asana, toda la gente allá afuera que ha estudiado muchísimo, que se ha preparado desde diferentes puntos de vista, porque como dices, hay tantos puntos de vista alrededor, hay todo esto tiene que evolucionar para podernos realmente dar un poco de salida a la mayor parte de la sociedad. Creo yo que ese es como el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Cómo pasamos este conocimiento para que las futuras generaciones puedan mejorarse a sí mismos, entenderse mejor, disfrutar más de la vida. Pero si nosotros transformamos o hacemos ligero el conocimiento o tratamos de salidas vanas y rápidas, si intercambiamos conceptos de corrientes diferentes, en 2 décadas más todo esto va a dejar de existir, porque nadie más lo va a tocar, ¿no? Porque no hay nadie que lo vaya a tocar, porque nadie ya lo va a entender, ya no va a haber las tradiciones, ya no va a haber el intercambio, ya no va a haber esta sanga para poder platicar diferentes puntos de vista, ya no va a haber nada. Entonces, creo que ahí sí necesitamos como ser muy cuidadosos en esa parte, ¿no? En estos momentos, creo que sí estamos en una encrucijada. Yo sí creo que si no, como tú bien dices, está hecho para este instante preciso, porque sí hay como muchas fuerzas como moviéndose, ¿no? Creo que, por ejemplo, el cambio climático es algo con lo que nadie había contado, ¿no? Tú puedes explotar el planeta lo que quisieras y no había problema, pero ahorita la asíntota del cambio climático sí es una realidad factible, ¿no? Y la verdad es que no hay estructuras en la mayoría de las sociedades que te permitan como volver a como reconciliar tanto la naturaleza como con nosotros, como con la ciudad alrededor, ¿no? Porque nos volvimos como más, creo yo, la mejor palabra o la mejor descripción es nos volvimos más avariciosos con todo, ¿no? Siempre estamos solamente en el culto del yo, la avaricia solamente es para mí, lo que a mí me funcione, si a mí me funciona, entonces me vuelvo ecológico, pero si a mí no me funciona, entonces no lo tomo, ¿no? Entonces, como que toda la sociedad ya gira en un culto al yo tan fuerte, que todas estas estructuras son la única herramienta como para cortar ese flujo. Y por eso te digo que esta palabra tan categórica, que creo yo que engloba todo el hinduismo, es ese sacrificio por la totalidad, como ese quítate un poquito de ser tú el centro y como conéctate con todo lo demás, ¿no? Hay muchas descripciones, conéctate, ¿no? Siente lo que tú quieras, pero la realidad es que es como alejar la mente de estar viéndose a sí misma como punto focal y que pueda haber un poquito alrededor a todo lo demás, ¿no? Que es lo que también me encanta de cuando leía los rituales del Rig Veda, ¿no? Ellos no solamente tomaban en cuenta a las personas que se salvaban, los insectos, los animales, la hierba, los árboles, o sea, todos eran parte de, ¿no? Que eso, ¿dónde encuentras eso ahora en Occidente, ¿no? En este mundo. Entonces, creo que la yoga sí es como, que yo lo veo como un grupo de choque, ¿no? Un grupo de choque contra todo esto que vamos viendo. Tal vez hay muchas capas de la yoga, ¿no? A lo mejor empiezas primero con una clasecita, ¿no? Porque quieres sentirte bien, un poquito de ejercicio pero si haces un buen trabajo, si las escuelas hacemos un buen trabajo, esa clasecita que viniste por curiosidad o solamente para sudar un poquito, empieza como la bolita que empieza a ser la bola más grande, ¿no? Y entonces te metes en todo este sistema. Hay muchos caminos para entrar al sistema. El hinduismo habla de todos los dharmas de diferentes edades, para diferentes personas, con diferentes capacidades. No solamente hay uno, sino que hay muchos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos
podemos hacer que estas pequeñas bolitas se conviertan en bolas gigantes que rompan todos estos bloqueos de esta sociedad y encontrar como una salida real, ¿no? Yo sí, o sea, en mis fantasías sí creo que a lo mejor con una persona que venga a una clase de meditación y que esa persona cambie, a lo mejor esa persona engendra al hijo que va a ser el Mesías de la siguiente generación, ¿no? Claro, sí. Porque el efecto hacia adelante no se puede calcular, es incalculable. Entonces, ¿cómo sabes que unas solas palabras que hayas dicho, que un esfuerzo real en una buena clase, que realmente transmitas un pedacito, cómo sabes que esa pequeña semilla no va a dar en 3 generaciones a la persona que resuelva el problema climático, ¿no? Entonces, creo que ese es como la estructura. Yo en mi opinión, la pregunta sería cómo si voy a evolucionar la yoga o lo que platicamos, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacer que se rompa la avaricia del ser humano hacia sí mismo? Que todo es una avaricia, que romper este culto al yo, ¿cómo le doy un espacio a alguien para que vea que puede vivir perfectamente bien sin ser tan egoísta y avaricioso, ¿no? Y creo que la yoga tiene tantas herramientas, tantos textos, tantas prácticas, tantas comunidades, tanto alrededor, que es capaz como de lograrlo. Claro, y yo creo que no solamente paralelo, yo creo que pero aquí es donde creo yo que requieres de los valores más intrínsecos de esta disciplina. O sea, aquí es donde yo creo que la atención y la indulgencia de nuestras mentes son las que nos descarrilan. Creo que el mundo está hecho para siempre tener estas dos dicotomías. Si yo de repente saco este yoga perfecto, puro, y de repente esta parte como digamos como malévola no surge, esto se empieza a degradar. Sale esto de acá y a que este grupo de personas bien atentas, bien enfocadas, bien establecidas, son las que son el grupo de choque conforme todo esto vaya a surgir. Entonces como que las dos fuerzas como que se van alimentando. Creo que la dicotomía no nos la vamos a quitar y creo yo que ni siquiera es necesario quitársela. Pero sí es necesario que esta nunca nos gane a nosotros. Por eso el ejemplo más así de yoga con cerveza, ¿no? Ese tipo de cosas lo único que hacen es destruir que esto crezca. Y si alguien de este lado dice, bueno, pues es que me está yendo mal en el estudio, pues sabes que voy a meter una clase de yoga con cerveza, ahí es donde perdemos. Entonces, creo que nosotros de este lado tenemos que utilizar las herramientas para que nuestra práctica sea impecable, que nuestra mente sea estricta con todo el tiempo, con todas las dimensiones de nuestra personalidad, para que nosotros sirvamos a esta fuerza o esta fuerza o esta inteligencia que es la que puede realmente como revolucionar e influenciar a todos, ¿no? Pero si nosotros, que es aquí donde yo creo que está la paradoja humana, ¿no? La paradoja existencial, si nosotros soltamos, el mundo nos come, pero mientras que nosotros seamos lo suficientemente fuertes, mientras que estemos impecables todo el tiempo, nuestros valores bien, nuestra visión adecuada, cuando luchemos por las cosas que están bien, ¿no? No cedamos ante las tentaciones, no cedamos ante las fuerzas corporativas, no cedamos ante muchas cosas, entonces podemos como seguir actuando en esta dicotomía. Creo que las dos fuerzas, al estar paralelamente como jugando, la evolución es como gigantesca, ¿no? Porque es la evolución del maya, ¿no? Es la evolución de todo, ¿no? Pero sí requiere de esfuerzos fuertes, ¿no? Y creo que es lo que nos enseña la yoga, ¿no? Todos los que hemos estado aquí, la verdad es que esa es la yoga, ¿no? Que cada segundo cuente, ¿no? Que estés completamente cimentado, que tengas tanta creencia en esto. Y regreso al primer punto. ¿Cómo podría yo tener tanta creencia en lo que estoy haciendo si no lo experimento yo? Porque aunque me puedan decir misa los mejores de los mejores de los mejores, si yo no lo experimento, yo no puedo tener el 100% de mi mente enfocada. Porque
no me la voy a creer. O cuando las cosas se pongan mucha crisis, lo voy a soltar, porque pues ya se perdió mi fe. Pero la yoga no, la yoga es experimentación. Practica un rato, dale 6 meses a cualquier práctica, inmediatamente vas a encontrar la fenomenología adentro. Lo experimentas y ya estás del otro lado, porque ya nadie te lo puede quitar. Yo no empecé la parte de yoga por los asanas. Yo empecé por la parte de meditación. Entonces, a mí me tocó, como cuando era chico, como que mi mente era como muy tormentosa. Y no me refiero a tormentosa en el mal sentido, sino que simplemente muchas cosas como que no hacían nada de sentido. O sea, como que el mundo no hacía sentido. Lo que yo veía afuera en el exterior tampoco. Y los grandes sistemas filosóficos, esotéricos, religiosos tampoco tienen como respuestas, ¿no? Hay muchos muy rupestres que se basan como en valores que no dan ninguna explicación y no hay nada. Entonces, como que a esa edad, como que empecé como a buscar mucho, y una maestra me dio el Rig Veda. Entonces me empezó a sacar el libro, y cuando lo empecé a leer, que o sea, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, pero sí fue la primera vez que como que vi algo que era como diferente a lo que ya había visto, ¿no? Entonces toda esa parte, como que sí había algo adentro que no entendía muy bien, pero como que sentí que por ahí había algo, ¿no? Entonces toda mi forma, y de aquella, porque estoy hablando hace 25 años, de aquella pues la yoga no era, o sea, no había yoga, no podías platicar de esos temas, no había con quién platicarlos, no había absolutamente como casi nada. Entonces lo único que tenía era como los libros, ¿no? Que era lo que comentaste, ¿no? O sea, la parte del camino es al principio tal vez un poco solitario, porque no había como con quién verlo. Entonces como que toda mi vida fue ir y venir en este estudio de todo ese sistema filosófico, de toda la estructura, de toda la parte robusta de lo que es el hinduismo, toda la parte histórica, etcétera, y obviamente proseguí como con mi vida, ¿no? Normal. Entonces era como las dos caras, ¿no? Es que yo estudié ingeniero químico, pero no porque quisiera. O sea, yo quería estudiar filosofía y letras. Entonces yo quería ser poeta cuando tenía 15 años, que era cuando te estoy explicando que leí todo esto. Pero como que el mundo te jala con la inercia. O sea, como no estamos entrenados a observar la mente, a observar de dónde vienen nuestras creencias y las ideas, el mundo te absorbe. O sea, te jalan los valores y el condicionamiento, ¿no? Y esa es como la trampa. Entonces, a mí me jaló a tal grado que si a mí me preguntas cuándo yo estudié, o cuándo yo decidí más bien ingeniería química, te juro que no me acuerdo. O sea, yo lo puse en la solicitud, pero no me acuerdo yo de haberlo escrito. Exacto. Entonces, esa parte, pero aquí es donde viene la paradoja creo yo, de la existencia, ¿no? Entonces, yo estudié ingeniería química, tengo una especialidad en finanzas, tengo una maestría, seguí el camino normal de toda esta parte corporativa, de todo esto, y solamente gracias a eso es que tuve la oportunidad de estudiar tan profundo otras cosas. Entonces, por ejemplo, viví mucho tiempo en Nueva York, y en Nueva York había un programa de NYU en el que, como por la compañía, ellos me dejaban meterme a cualquier clase, pero no me daban ningún crédito. Entonces la compañía creía que yo me iba a meter a finanzas avanzadas, ¿no? De derivados, ¿no? Y a lo que me metí fue a la parte de los Vedas, los Upanishads, toda la literatura de los Puranas. Tomé cursos, como había muchas lecturas, muchos speakers, y había mucha, como que pude ver el mundo y como que todo este volumen literario que creó la cultura védica desde un punto académico, como de una universidad, por ejemplo. Gracias a que fue todo gracias a que el mundo corporativo me absorbió tanto, que después me tomé 4 años sabáticos. Y gracias a esos 4 años sabáticos viajé, fui a Tibet, fui a ashrams, fui a monasterios, o sea, ¿no? Entonces ahí es como la paradoja, ¿no? De la existencia, ¿no? O sea, no
no, ninguna de las dos está peleada, sino que gracias a una pude lograr todo lo demás. Entonces como que fueron 25 años en el que estuve en los dos mundos. Entonces tomaba una vacación y en esa vacación, pues, ¿a dónde me iba? Pues a mis cosas. No había, o sea, muchas cosas no las podía platicar porque no tenía con quién platicarlo. Me dio la oportunidad de poner mi primer shala, que fue un shala que puse en el sur, ¿no? Entonces, en mi caso, sí tuve la suerte de haber podido compaginar como esas dos cosas, y gracias a eso es que toda la formación que tuve fue muy fácil para mí irla a buscar o accederla, ¿no? O sea, el yoga es un sistema, si ves a los textos, es una cultura que dejó volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes de páginas. Y volúmenes, ¿eh? O sea, la cantidad de textos que dejó es inaudita. El vocabulario para nombrar toda esta fenomenología interna, este vocabulario de una metafísica gigantesca, ¿no? Los 6 darshans que dejaron. O sea, se crea toda una estructura tan robusta, y es lo que a mí, cuando yo era chico y leía tanto, fue lo que descubrí. O sea, el sistema es tan robusto que te da el vocabulario, las herramientas, la fenomenología interna, externa, te da explicaciones, te acerca a conceptos abstractos de manera aterrizada, y sobre todo te enseña no solamente con fe, sino que te enseña con experimentación. O sea, tú entiendes y experimentas, entiendes y experimentas. No te cobra con fe. O sea, no te habla de primero ten fe y luego ven, no. O sea, tú practicas y experimentas. Y en esta experimentación tú vas a encontrar que todo lo que estaban escritos, esa experimentación sí es cierta. Y entonces tú continúas tu camino. Pero el sistema es tan robusto que te deja explorar cosas que ni siquiera ciertos idiomas te dejan. O hay culturas que no tienen esos conceptos. O sea, simplemente no los tienen. Entonces, ¿cómo podemos platicar de fenomenologías más avanzadas o percepciones más avanzadas si no tienes ni siquiera las palabras en tu vocabulario para hacerlo? Entonces, creo que la yoga es un sistema que abarca los pilares más fundamentales desde la teoría, desde la filosofía, desde el sistema metafísico. No solamente te deja ahí, sino se crearon una gran gama de herramientas prácticas, día al día, kriyas, asanas, pranayamas, meditaciones, etc. Y hay más, O sea, hay muchísimas prácticas aterrizadas al día a día. O sea, hay una estructura para que tú sigas con tus prácticas del día a día, cómo estar con los demás, cómo ver a los demás seres sentientes. O sea, es gigantesca, y es lo que hace que todos encontremos, ya sea que vayas a una práctica de asanas, de yoga, de meditación, de lo que sea, encuentras como un sentido, o sea, como que te comunica algo. Porque no solamente eso, sino que es 6,000, 7,000, 8,000 años de antigüedad, ¿no? No sabemos ni siquiera hasta qué grado de antigüedades. Entonces, todo está como perfectamente diseñado, está perfectamente caminado por otros para que nosotros lo tomemos y lo adecuemos. Una analogía que hacía un maestro que me gustaba mucho es, él decía, el primero que llegó agarró un palo y sobre la arena hizo una raya, y luego se lo dio a su discípulo y él mismo hizo otra raya. Entonces todos estamos haciendo la misma raya, pero sobre la misma zanja. No hay necesidad de ir a hacer otra, porque el sistema es tan robusto que con que tú mantengas el camino que otros ya mantuvieron, que otros ya escribieron, tú vas a poder encontrar una gama de percepciones que sean lo que tú necesitas, de tu camino, de tu estructura karmática, de lo que tú vayas a hacer. Entonces abarca a todos y por todos, ¿no? Y sí se convierte casi como ciencia, como práctica, hasta llegar a la parte metafísica más avanzada, ¿no? Que en los textos siempre están las respuestas. O sea, yo lo que creo es, y la visión mía y la visión nuestra es,
Yo lo único que sé es lo que yo leí y lo que yo apliqué y lo que yo me enseñé. En los textos están las soluciones. O sea, creo que la yoga siempre, o todo lo que hagamos, tiene que estar fundamentado como en estos conceptos que, repito, tienen milenios de que están probados, de que están escritos por las mentes más brillantes, que la cultura védica fue la que dio el salto cuántico en esta mentalidad que rige a todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de evolución de la yoga siempre puede estar fundamentado en lo que el texto nos comunica. Cuando el texto y la práctica, o el texto y lo que quiere evolucionar no machan, entonces ahí sí creo que ya no puede evolucionar por esa rama. Si el texto y lo que se está enseñando, la nueva interpretación, aparecen embonados, entonces sí se mantiene, ¿no? Sí creo que hay muchas, en este mundo o en esta parte hay muchos caminos que se han ido a extremos ridículos de la yoga, ¿no? Y hay otros en los que han evolucionado porque las enseñanzas cada vez más se profundizan o se encuentran nuevas cosas. Para mí el caso perfecto fue el de la meditación. Cuando yo aprendí la meditación hace 25 años, pues tú escribías en tu librito y mantenías tu práctica y platicas. Ahorita la neurociencia, lo que está demostrando de esos textos, es inaudito. O sea, lo que está escrito en textos es lo que la neurociencia está descubriendo una y otra vez. Entonces, wow, pues ahora sí tienes los dos mundos en este mundo nuevo, en el cual la meditación puede ahora sí abarcar tantas ramas, desde parte curativa, desde fenómenos de percepción, de cómo explico yo la realidad, el telar de la realidad, cómo se explica desde mi punto de conciencia, la dualidad de la conciencia. O sea, ya se puede expandir, pero sobre lo que siempre los textos siempre nos refirieron, ¿no? Entonces no hay inventos, sino que es la misma evolución de cómo lo vamos haciendo, ¿no? En el caso de la meditación, por ejemplo, yo tengo las bandas, los electroencefalogramas, ¿no? Entonces se ve claramente cómo la meditación con esta parte egoica, se modifica cuando puedes soltarla un poco. O sea, todos estos fenómenos se pueden ver claramente descritos. Se ve claramente cómo el cerebro solo o algo adentro empieza a entender y empieza como actuar diferente del ego que parece todo maníaco, ¿no? O sea, hay tantas interacciones con este nuevo mundo, esta nueva tecnología, que todo lo que ya está escrito parece que ahora es no solamente más validado, sino que te invita a proseguir como experimentando, ¿no? Que tú puedas utilizar, ¿no?, todas estas nuevas herramientas y hacerlo. Lo que sí creo es que ese caminar sí tiene que estar siempre basado como en los pilares de las tradiciones, de lo que ellos... O sea, yo siempre me he puesto a pensar mucho, ¿no? O sea, ¿quién fue esa primera persona que dijo, yo tengo algo llamado como conciencia, no sé ni qué es, ¿no? O sea, de repente aparecí en este mundo, no sé ni qué soy, no sé ni a qué vine, no sé nada. ¿Cómo lo puedo refinar? O sea, imagínate el salto cuántico para sentarte y explorar con toda tu energía el problema de la conciencia que está todo el tiempo percibiendo. O sea, a mí se me hace increíble, ¿no? Entonces, lo que ellos encontraron, creo, y está escrito por milenios en todos estos textos, es lo que ahorita nosotros podemos validar, entender, pero manteniéndolo a partir de los conceptos que realmente existen. Lo único es como no tratar como de modificar o de alterar por otras agendas como los conceptos principales. No sé si... Y creo que ahí es donde está por ejemplo, de las primeras cosas que leí, es esta analogía que viene del Rig Veda de los dos pájaros. Que son dos pájaros que están en un árbol, los dos son muy parecidos, etcétera, etcétera. Uno está consumiendo la fruta y el otro está como en una rama más arriba, como viéndolo consumir. ¿Sí o no es el perfecto efecto de lo que pasa dentro de ti? O sea, yo lo leí y dije, eso es lo que tengo. O sea, esta dicotomía que existe entre un ente llamado Ramón y algo que percibe detrás es obvio, ¿no? Pero solamente hasta que lo leí pude entender
eso que estaba, o sea, pude yo verlo en mí. Entonces, con un texto, o sea, yo no necesito tener fe o que alguien me cuente o que alguien me trate de vender. Si yo voy al original, siempre voy a encontrar eso escrito adentro de mí. Y esa experimentación es lo más valioso, porque ahí ya encontraste tu camino. Que ahí creo, ¿no?, que es otro. Exacto, yo nada más, mira, aquí están las cosas. Oye, tienes este problema, mira, aquí están estos textos. Te ayudo a hacerlo. El sánscrito es muy complicado, hay muchas cosas. Te ayudo a digerirlo, pero esto, o sea, lo que yo te estoy pasando no es yoga de Ramón. No es el sistema de... Es lo que está lo que estuvo en el Rig Veda puesto desde antes. Te lo explico un poco, pero creo yo que esa es la chispa más fuerte del yoga. Cuando tú ves todo eso adentro de ti. Cuando tú sabes perfectamente que la verdad es tuya. O sea, adentro de ti tú experimentas todo. Y entonces todo el mundo se convierte como en la India, como a mí me tocó, que lo único que hacían era como darme regalos. Cuando te sentabas como con los maestros y todos ellos tenían una humildad de yo solamente te estoy dando un pequeño regalo, te estoy dando esto. Con ese regalo que te daban y tú experimentabas, seguías tú tu camino. Entonces no había maestros, no había líderes, no había figuras autoritarias que estuvieran como manipulando, creyendo. Simplemente era este rebosar de conceptos basados en textos que te decían, mira, lee esto y te vas a dar cuenta, ¿no? Por eso tú lees el Bhagavad Gita y hay cosas que pues a lo mejor no entiendes, pero resuenas. Obviamente tienes que resonar porque tú lo estás experimentando. El problema de ahora, o para mí el gran reto de la yoga, es cómo yo le hago para que tú dejes todas esas cosas que están allá afuera en esta sociedad que a lo mejor no sirven para nada y te sientes un ratito para que tú lo puedas experimentar. No para que me oigas a mí ni oigas a todas estas cosas ahí, porque todo el mundo, pues, ¿no? Hay muchos que cambian cosas, le echan de su cosecha, tienen agendas monetarias para vender más, quieren volverse famosos, X y Y. ¿Cómo le haces un poquito para transmitir esto y que la otra persona pueda decir, ya lo encontré, gracias porque lo encontré dentro de mí? Perfecto, adiós, que tengas un gran camino, ¿no? O sea, no necesitas que nadie sea dependiente de ti. Esa es como la vieja ecuación. Y eso es lo que la parte de la yoga es tan específica, ¿no? Tan clara. Tú puedes ser el que experimentas. Y eso es lo que muchos grupos esotéricos pues también pues nos lo dicen una y otra vez, ¿no? Entonces, tal vez en la antigüedad el problema, como platicamos, de las condiciones tan paupérrimas en las que estaban milenios atrás, eran como obstáculos, ¿no? La gente se enfermaba más o tenía más problemas, ¿no? Pero ahora el problema es cómo le haces para que ya no quieras, cómo le haces para no ser indulgente con tu mente, cómo le haces para que en lugar de tener tanto planeación en una fiesta de cumpleaños, en tus vacaciones, en qué te vas a poner, en qué vas a hacer, tengas tanta planeación con tu experimentación. Porque yo sí creo que muchos de los textos en yoga, muchos de los textos hablan de estos lugares de inmensa paz, de inmensa felicidad, de inmensas cosas. Y la primera respuesta, sobre todo el occidental, es ¿qué es eso, no? Pero, por lo menos en mi experiencia, sí puedo garantizar, sí puedo apostarle a alguien que esos lugares sí existen. O sea, ellos no estaban haciendo alegorías. Ese lugar de paz, de absoluta felicidad, de regocijo completo, de entender la universalidad de la conciencia, sí existe. Solamente necesitas darte el tiempo y ahí es donde la yoga tiene que evolucionar. ¿Cómo le hacemos nosotros para pasar ese mensaje, para que sea un mensaje bueno, para que tú realmente vengas? ¿Cómo le hacemos para que económicamente sea bueno para ti, para mí? ¿No? O sea, la ecuación es súper compleja, pero para mí no hay nada de valor en este mundo excepto encontrar ese misterio. No hay nada.